a Laguna, en Vigo Memorial. Muy bien, pues hoy voy a empezar el mensaje al revés. Voy a empezarlo por la aplicación. Os voy a plantear algunas situaciones que nos encontramos en el día a día y os voy a pedir que penséis a ver cuál es la decisión que tomaríais, ¿de acuerdo? Así que estas son algunas de las situaciones que nos podemos encontrar, pues hay muchas otras, pero he elegido estas, así que os pido que penséis en cuál es la decisión que tomaríais. Atentos. Primera, tienes que hacer un viaje largo a Madrid, a visitar a unos familiares. Sabes que el límite en la autovía es de 120, pero llegas a Castilla y León, las carreteras son muy largas, sabes que el coche también te permite ir un poco más rápido y llegarías antes. ¿Qué decisión tomas? ¿Qué harías? Primera situación. Segunda situación, estamos en casa. La cocina ya está muy vieja, hay que cambiar los muebles. Entonces te pones manos a la obra y pides presupuesto en diferentes empresas que te lo van a hacer, y de las 4 empresas que te dan un presupuesto, una de ellas se acerca a ti y te dice: mira, yo si lo pagas en B, si lo pagas sin IVA y sin nada, yo te lo dejo bastante más barato. ¿Qué hacemos? ¿Qué empresa elegimos? En tercer lugar, estás en el trabajo y llevas la contabilidad y sabes que en tu empresa tu jefe te pide en un mes determinado que firmes unas facturas que sabes que es un gasto que no se ha producido, pero tú ya supones que tu jefe, pues para defraudar a Hacienda, para pagar menos, pues te pide que firmes esas facturas y tienes que hacerlo, ¿o no? ¿Qué hacemos? Cuarto, un día estás subiendo en el ascensor de tu casa y te encuentras con un vecino, esa noche juega el Celta, y te dice: ¿qué, vecino, vas a ver el partido hoy? Y tú le dices: no, porque no tengo contratado el fútbol. Y él te contesta: no te preocupes, que yo te lo dejo gratis, yo sé piratearlo, te pirateo la señal y lo puedes ver, y así puedes estar todo el año viendo series, viendo el fútbol, viendo todo. ¿Qué decides? ¿Te apetece ver el fútbol, o las series? ¿Qué hacemos en esta situación? Y por último, estás en el instituto y viene un compañero tuyo y te dice: vamos esta tarde allí detrás en un callejón y vamos a fumar un poco de marihuana. No pasa nada, te lo vas a pasar súper guay. ¿Qué hacéis, chicos? Los que estáis en el instituto, el resto ya pasamos por esa etapa. Bueno, lo que tienen en común estas situaciones es que nos plantean un dilema, y el dilema es, me imagino que ya os habréis dado cuenta, el de hacer cosas que van en contra de la ley, cosas que suponen infringir la ley. Y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: ¿esto es importante? Estas son situaciones como estas, nos ocurren en nuestro día a día muchas más. Podría haber puesto muchos otros ejemplos. ¿Es importante que en estas situaciones nos comportemos bien? ¿Es importante que guardemos los límites? ¿O estas son situaciones, bueno, que no tienen tanta trascendencia tampoco, ¿no? ¿La gente nos debería de conocer por esto, por hacerlo bien o hacerlo mal, o no? Bueno, me imagino que la respuesta que tenéis es que es importante hacerlo bien. La gente que nos conoce, que no viene a la iglesia, que nos conozcan a nosotros porque vengamos los domingos a la iglesia, es bueno. Que nos conozcan porque tengamos conocimiento bíblico, es bueno. Ahora, si lo acompañamos con una conducta que es intachable, que realmente hagamos las cosas bien, que guardemos los límites, que seamos personas que pagamos nuestros impuestos, que hablemos bien de los políticos cuando otros están hablando mal, o nos podemos quejar, pero que lo hagamos con respeto. Quizá hay razones para quejarse, ¿no? Pero que lo hagamos con respeto, esto es importante. Y esto nos lleva a que este es el llamado que vamos a ver hoy, que es que la Iglesia podamos ser un modelo de ciudadanía ejemplar. Este es el llamado, la Iglesia con un modelo de ciudadanía que podamos ser ejemplares. Si os fijáis, esa foto ya tiene algunos años, pero ahí parece que estamos representados, ¿no? Como la Iglesia. Imaginaos este modelo allí después en nuestro día a día, en nuestros trabajos, con nuestros familiares, la forma en la que vivimos, cómo puede impactar de una forma muy relevante, y esto es a lo que estamos llamados. Vamos a ver hoy el capítulo 13 de Romanos y vamos a ver estos puntos. Este es el bosquejo. Primero, ¿a quién obedecer? ¿A quién es necesario obedecer?
En segundo lugar, ¿por qué debemos obedecer? Y por último, vamos a ver en esta regla cómo obedecer, y aquí vamos a ver algunas excepciones, algunos casos importantes. Así que tened en cuenta el bosquejo. Empezamos por el principio para este llamado. ¿A quién obedecer? Capítulo 13 de Romanos empieza así este primer versículo. Este va a ser el versículo donde vemos el llamado para la Iglesia y el que va a presidir lo que viene después. Así que dice así el versículo 1, dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Este es el llamado para nosotros, para la Iglesia. Dice ahí toda persona. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? ¿A todas las masas, a toda la sociedad allí en Roma? No, se está dirigiendo a la Iglesia. Lo que nos hace ver ahí eso de toda persona es que esto es un principio general. Podríamos interpretar la forma, fijaos, en la que nos relacionamos con el gobierno, en la que nos relacionamos con las autoridades, y podríamos pensar pues, que podríamos cada persona hacerlo de una forma diferente. En esta época había incluso grupos armados que pretendían como dar un golpe de Estado, los celotes, recordáis, ¿no? Grupos que querían utilizar la violencia y levantarse en armas. Y aquí decía el apóstol Pablo, no, esto es una regla general para toda persona, todas las personas, toda la Iglesia como regla general, estamos llamados a comportarnos sujetándonos a las autoridades superiores. Así que vamos a ver que aquí aparece toda persona como esta regla, como este principio general, para ser aplicado por todos, por toda la Iglesia. Ahora, ¿quiénes son las autoridades superiores? Todos en algún momento en nuestra vida estamos sujetos a diferentes jerarquías o a autoridades diferentes, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos, los que trabajamos por cuenta ajena, para otros, pues estamos sujetos a las autoridades que son nuestros jefes, los que nos ordenan qué es lo que tenemos que hacer. También en la Iglesia hay también sujeciones en cuanto a la autoridad, a veces en los ministerios, en las áreas. Hay personas que tienen esa competencia especial de ejercer esa autoridad. Los ancianos, como lo hacemos, supervisando el comportamiento de la Iglesia. Pero, y aunque es aplicable a todos estos contextos, aquí se está refiriendo específicamente al gobierno, se está refiriendo a las autoridades sociales en las que vivimos. Ya puede ser pues, los diferentes poderes según el país en el que nos encontremos. Aquí en España hay división de poderes, tenemos el judicial, tenemos el gobierno y después tenemos el Parlamento, el que marca los límites y las leyes. Y estamos nosotros llamados a someternos a vivir una vida ordenada en cumplimiento a estas autoridades. Así que este es el contexto y este es a quien debemos obedecer. Este es el llamado para la Iglesia. Podríamos dejarlo aquí ya. Ya sabemos lo que tenemos que hacer mañana, pasado, el miércoles, obedecer a las autoridades, vivir así. Ahora, a veces en la Escritura, a veces se nos dice solo lo que tenemos que hacer, pero hay ocasiones en las que se nos dice también por qué lo tenemos que hacer. Y a veces esto es importante, porque esto también argumenta, nos ayuda a entender y a encontrar motivaciones buenas para poder hacerlo en el día a día. No solo lo que tenemos que hacer, sino también por qué lo tenemos que hacer. Y así es como continúa el texto. Vamos a ver ahora 4 motivaciones por las que obedecer. Primero, la primera motivación de ellas es porque aquí nos dice que nuestras autoridades son servidores de Dios. Vamos a leerlo, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, y continúa diciendo: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. No sé qué os parece que diga aquí que nuestras autoridades son servidores de Dios. No sé si esto os suena bien o os choca un poco, ¿no? Y sería lógico que a veces nos chocara esto, porque la realidad actual es que muchos de nuestros gobernantes no forman parte de la Iglesia. Vemos también que muchas de sus políticas no respetan a Dios, incluso ellos así lo dicen, ¿no? Somos estados aconfesionales donde se niega esta vinculación, donde realmente no hay un respeto por Dios. Por otro lado, yo no sé, yo creo que la autoridad está en crisis. Vemos como continuamente la autoridad moral que tienen en cuanto a lo que hacen nuestros gobernantes deja mucho que desear. De hecho, es tanto así que muchas veces cuando el principio por el que votamos es no voto al que mejor hace las cosas, decimos voto al menos malo, ¿no? O sea, tenemos ya una imagen de nuestros políticos, vemos continuamente casos de corrupción, vemos situaciones de poca autoridad que no nos ayudan a obedecerlos, ¿no? Y esto es una realidad.
También si ampliamos un poco la mira, vemos que a lo largo de la historia ha habido verdaderos monstruos en los gobiernos. O sea, decir que son servidores de Dios nos choca. Vemos, bueno, el caso de Hitler, que es un caso ya extremo, pero vemos Herodes, por ejemplo, en la Biblia, como asesinando a niños. O sea, vemos diferentes situaciones, diferentes gobiernos, incluso hoy en día, que es difícil verlos así. También vemos textos en la misma escritura que nos hacen ver que nuestros gobernantes también tienen influencia del mal. ¿Recordáis esta escena en la que está Satanás con Jesús tentándole y dice, si me adoras, dice, yo te daré todos los reinos de la tierra, haré que todos se doblen ante ti, fijaos. O sea, hay también una parte de nuestros gobernantes, y esta no la tenemos que descuidar, que no está influenciada por Dios, sino que está influenciada por el mal. Ahora, hoy el llamado es a cambiar nuestra perspectiva. Hoy el llamado es a ver a nuestros gobernantes de una forma más positiva. Vamos a dejar esto de lado y vamos a pensar en todo aquello que nos ayude a verlos como servidores de Dios, como dice aquí el texto. Esto es un poco lo que decía Pablo en Filipenses, dice, pensad, o sea, tened en vuestros pensamientos aquello que es digno de alabanza, tened lo positivo, vamos a llenar nuestras mentes con lo positivo para, como dice aquí el texto, pensar que son servidores de Dios y que eso nos ayude a obedecer. En primer lugar, servidores de Dios quiere decir que el Dios en el que creemos, el Dios del que nos habla la Biblia, el Dios que ha creado este mundo, tiene todo el control sobre todos los gobiernos de la tierra. No hay cosa que hagan nuestros gobernantes que Dios no lo sepa. No hay gobernante que esté en ese puesto sin que Dios haya permitido que estén ahí. Así que esto es una responsabilidad que Dios les ha dado y Dios en todo momento tiene el control. Podemos confiar en que hay una autoridad superior, no hay nadie más superior que Dios y Él está al control de todo. Esto es un mandato temporal para este mundo en el que nos ha tocado vivir, con una responsabilidad especial. Me gusta decir que, y esto lo escuché alguna vez, que nuestros políticos es como si tuvieran un pasaporte. ¿Sabéis lo que es el pasaporte, no? El pasaporte es un documento donde hay límites, donde se nos permite viajar a un sitio, a otro, entramos, salimos, pero siempre muy controlado, ¿no? Pues nuestros gobernantes tienen también un pasaporte de parte de Dios, pero no para hacer lo que quieran. Es un pasaporte con límites. En el momento en que Dios pone, quita, Él tiene toda la autoridad. Y en esto también nos puede ayudar a descansar en que el Señor tiene todo el control sobre los gobernantes, sobre todo lo que se hace, aunque muchas veces no estemos a favor, es decir, el Señor está por encima. Así que esta es una parte que nos puede ayudar. Por otro lado, creo que caemos en siempre ver lo malo. Es rarísimo ver que alguien diga, uy, unos políticos, este político que bien ha hecho las cosas, estamos encantados con él. Incluso entre ellos es rarísimo que se elogien o que se fijen en lo positivo, siempre sale lo negativo, siempre está en la boca, ¿no? Este hace esto, este hace lo otro, Pero la realidad es que gobernar es muy complicado. Gobernar es tremendamente complicado. Es mucho más fácil estar siempre en la oposición porque estás viendo las cosas, tomándole cuenta de lo que hacen mal, pero gobernar es muy complicado. Y tampoco solo gobierna la cara visible que vemos. Realmente, dentro de los que gobiernan hay personas visibles, hay políticos, pero también hay muchos técnicos. Hay muchas personas que están asesorando, hay personas que son la parte instrumental, la parte que está llevando a cabo muchas de las cosas. Y todo eso es muy complejo. Gobernar la vida pública es complejísimo. Imaginaos hoy vivir en un mundo sin reglas, que cada uno hiciera lo que quiere, sin límites. Si quiero ir a 200 por autopista, voy a 200. Si de repente alguien me hizo algo en la calle que no me gustó, pues voy y le pego y no pasa nada. ¿Os imagináis vivir en un mundo así? Pues no es el deseo de Dios que vivamos en un mundo así, ni siquiera que la Iglesia nos comportemos de la manera que queremos, sino que guardemos esta regla general de sujetarnos a través de estas motivaciones. Dios nos da una responsabilidad a nosotros. Dios les da una responsabilidad a nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes gobiernan, ¿están capacitados para ello? Dios les da esa capacidad y ellos van a tener que dar cuentas de su gestión. Nosotros estamos llamados a obedecer y daremos cuentas también de nuestras decisiones. Por eso que, como se suele decir el dicho, cada palo que aguante su vela. Cada persona va a dar cuentas por lo que hace, ellos llamados a gestionar de una manera, nosotros llamados a obedecer de otra. Así que
Esta es una parte que nos puede ayudar a ser una iglesia ejemplar y tener una buena imagen de ellos con estos puntos. Así que primera razón para obedecer a nuestros gobernantes, ver esta parte positiva, verlo con un nuevo enfoque. Segundo, versículos de 2 al 4, segunda motivación, el temor al castigo. Dice así, segundo versículo, la segunda parte del segundo versículo, dice, los que resisten, dice que acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Muy bien, vemos aquí una de las grandes funciones que tienen nuestros gobernantes, que es la de establecer los límites, las leyes, qué se puede, qué no se puede hacer y hacerlos cumplir. Juzgar cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas mal, y para eso están los jueces, está el poder legislativo. Aparece aquí una figura que es la de los magistrados, y magistrado viene de maestro. Viene del maestro de conducta, el maestro magistrado, el que juzga qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo nos comportamos. Y personas hay, especialmente en nuestra sociedad, que juzgan esto y por eso los denominamos así. Esto ha sido una responsabilidad que Dios les ha dado en base a nuestro comportamiento. También aparece aquí la consecuencia o el razonamiento que muchas veces parece más natural para obedecer las normas, que es pues, el temor a sufrir las consecuencias, ¿no? Muchas veces hacemos las cosas de una determinada manera porque vemos el temor a ser castigados. Entonces dice, es muy claro este texto, dice, haz el bien, dice, y tendrás alabanza. Haz el mal y tendrás castigo. Esta consecuencia natural. Ahora vemos también aquí otro alcance, y es que, por un lado, está el castigo humano, está el castigo de las leyes propias que nos dicen, si haces esto, sufrirás esta consecuencia, pero aquí hay otro enfoque, y es que muchas veces, detrás de nuestra desobediencia a la autoridad, hay también una desobediencia a Dios, hay pecado, y esto es mucho más profundo, esto daña nuestra relación con Dios. No sé si alguna vez lo habéis pensado así, pero a veces tomando decisiones donde infringimos las normas, también estamos infringiendo la ley de Dios y estamos perjudicando nuestra relación con Dios. Voy a contaros una anécdota sencilla. Hasta hace poco tiempo, yo cuando venía los domingos a la iglesia, tenía un sitio para aparcar fantástico. No buscaba aparcamiento, que esta zona es difícil. Yo había un sitio que llegaba, aparcaba el coche, pero la peculiaridad que tenía era que ahí no se podía aparcar. Es el cebreado que está aquí, pero una zona que además no aparcaba nadie. Yo llegaba, aparcaba el coche ahí. Bueno, desde que me casé con Ruth, que es mucho más ordenada y me ayuda mucho en esto, a partir de ese momento estamos aparcando bien el coche y quiero ilustrar dos cosas. La primera, cada vez que salía de la iglesia, no es que fuera muy intranquilo, pero siempre había una intranquilidad en mí de decir, ¿y si llego y no está el coche? No sé si os pasó alguna vez, ¿no? De decir, yo, a ver si está el coche. Bueno, este es un enfoque, ahora es algo mucho más tranquilo. Haz el bien y tendrás la alabanza de las autoridades. Haz el mal y te arriesgas a sufrir el castigo. Así que yo ahora salgo tranquilo de la iglesia, os animo a aparcar bien el coche y que podamos vivir tranquilos. Pero había otro enfoque y otro alcance que yo quizá no percibía tanto, y es que también con eso estoy pecando contra el Señor. El Señor me llama a obedecer, a dar buen testimonio. También si los vecinos llegan, me ven a aparcar mal y después entro por aquí por la iglesia, ¿creéis que estoy dando buen testimonio? Pues no, también delante de Dios tiene un alcance importante y como razonamiento para hacer bien las cosas. Así que esta parte de temor al castigo. Tercera, vamos al versículo siguiente, que dice así, por lo cual es necesario estar sujetos a los gobernantes, no solamente por razón del castigo, que esta es la parte que vimos, sino también por causa de la conciencia. Y aquí aparece una motivación diferente, que es la tercera que veis ahí, que es por cuestión de la conciencia. Es decir, lo he traducido así, por amor a Dios. La realidad es que si solo obedecemos para evitar el castigo, si por sí sola, esta es una motivación muy frágil. Esto va a producir un cambio muy superficial en nosotros. Porque ¿qué pasa? Que cuando no nos vea nadie, hay poca probabilidad de que alguien nos pille y vamos a desobedecer. Ahora, si también vemos que las consecuencias de lo que estamos haciendo van a tener, bueno, un castigo
vamos a decir, no nos va a suponer mucho, pues entonces también nos va a entrar la tentación de desobedecer. Realmente es una motivación que por sí sola es frágil. Ahora, hay otra motivación que es muchísimo, muchísimo más poderosa, y esta es la que realmente va a tener muchísimo peso, que es la obediencia como respuesta al amor de Dios. Una respuesta por nuestra parte para, así como amamos a Dios, querer servirle y querer obedecerle y hacerlo por Él. Hemos visto los primeros 11 capítulos donde en Romanos se nos ha explicado lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos lo contaba Abel hace 2 semanas, profundizaba un poquito más Esteban. En esos 11 capítulos hemos visto cómo el Señor nos ha dado libertad, cómo no nos ha pagado lo que tendríamos que haber pagado nosotros. Hemos visto esta mañana cómo Jesús ha sustituido realmente ha sufrido las consecuencias del pecado, nos ha sustituido, y gracias a eso podemos tener la esperanza con la que podemos vivir hoy. Tantas cosas. Ahora, realmente, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Estamos enamorados de Dios? ¿Cómo vivimos nuestra vida? Esto es relevante. Los que estuvimos enamorados, estamos enamorados, haces las cosas, da igual que te vean, da igual que no te vean, las haces porque tienes amor. Y ese amor es que hace, mira, voy a obedecer, voy a hacer las cosas bien. Y a veces esto supone un sacrificio, y a veces esto cuesta. Antes os ponía el ejemplo de poder pagar menos por una obra. Ahora, cuando dices, no, voy a hacer esto porque amo al Señor, aunque me suponga un sacrificio. Y esta motivación es poderosa. Y esto es lo que estamos llamados, a hacer bien las cosas, porque el impacto que la Iglesia estamos llamados a tener es de que la gente no solo vea que venimos aquí los domingos, es que vea que amamos a Dios, y cuando vean que hacemos bien las cosas nos pregunten, oye, Maribel, ¿por qué pagas tus impuestos? Y tú digas, porque amo al Señor. Y esta es una motivación verdaderamente poderosa, y esto es la conciencia, esta es nuestra respuesta a lo que Dios espera de nosotros. Esto ya no tiene que ver con jugar, con miedo al castigo, etcétera, ¿no? Así que esta va a ser una motivación muy poderosa. Y seguimos, hemos visto la primera motivación, verlos como servidores de Dios, que esto nos ayude, temor al castigo, amor a Dios, y ahora vamos a ver otro enfoque para hacer las cosas bien y otro razonamiento, que es el amor a los demás, versículos 6 y 7. Dice, por esto mismo pagáis impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas a gobernar, precisamente. Pagad a cada uno lo que le corresponda. Si debéis impuestos, pagad los impuestos. Si debéis contribuciones, pagad las contribuciones. Al que debáis respeto, mostradle respeto. Y al que debáis honor, rendidle honor. Antes vimos una de las grandes competencias o funciones que tienen nuestros gobernantes, que es la de mantener el orden, hacer las leyes, hacerlas cumplir. Vamos a ver aquí otra de las grandes responsabilidades que tienen, que es gestionar los recursos públicos, gestionar los recursos que nos ayudan a vivir. Y yo creo que a veces esto también nos parece invisible, no lo acabamos de ver, pero es importante. Gracias a los recursos podemos tener sanidad. Gracias a los recursos podemos tener educación, podemos tener carreteras, alumbrado, podemos tener seguridad allí entre las calles que nos garanticen la forma en la que vivimos. Ahora, todo eso es en base a lo que cada uno de nosotros aporta. Somos nosotros los que realmente sostenemos la sociedad. Ya sea que aunque no tengas trabajo, pagas el IVA, ya sea que tengas una empresa y pagas tu impuesto de sociedades, o seas autónomo y pagas tus cuotas, todos sostenemos. Y cuando sostenemos, también es una forma de ver por los intereses de los demás. Ya no solo vemos por el nuestro, lo voy a ver por lo mío, vamos a ver por los intereses, vamos a pagar nuestros impuestos, y eso es una forma de amar a los demás. Por eso dice, pagad a los que debáis, al impuesto, pagad los impuestos. Esto es importante porque es una forma de amar a los demás. Abre aquí un poco el abanico porque habla de todos. Dice, en vuestras relaciones, allí donde os estéis relacionando, dice, habla del dinero, dice, pagar impuestos, pagar tributos, y después habla de honra y de respeto. Y es que muchas veces la forma en la que pagamos, y hay una relación estrecha entre lo que pagamos y el valor que le damos. Por eso, cuando, imaginaos, un abogado nos hace algún trabajo, ¿qué se le da? El honorario. Habla de honor, porque es lo justo, es lo suyo, es lo que hay que hacer así. Ahora, hay también el comercio justo, que no sé si sabéis qué es esto, que es que los agricultores pues también tienen derecho a vivir de lo que hacen. Entonces, al final hay como mercados donde tú puedes también honrar pagando un poquito más y haciendo un comercio más justo.
Estamos llamados a amarnos unos a otros, a obedecer, a pagar los impuestos, pero también en nuestras relaciones unos con otros. Y voy a contaros aquí otra experiencia que tuve, y es que un día fui con un amigo a una ferretería. Sabéis que ahora casi no hay ferreterías. Ahora, pues, casi todas estas tiendas que proveen son orientales, no sé, de chinos, vietnamitas, hay muchas, ¿no? Y entramos en la tienda de una persona de estos ya mayores, de los que llevan las gafas aquí y hacen las cuentas en papel. Y mi amigo iba a por una caja de tornillos y me asombré cuando veo que le está regateando la caja, valía, no sé, €1, €1,20, y le dice, no, mira, yo te pago esto, porque en el chino de tal, y el señor le dijo, mira, chico, es que yo, si te lo vendo más barato, es que no gano nada. Es que ya me es difícil mantenerme aquí en este barrio, ya me voy a jubilar dentro de poco, pero es que no puedo bajarte más, ¿no? Y yo creo que la Iglesia estamos llamados en nuestras relaciones a pagar las cosas lo que valen. O sea, al final es una forma de honrar el trabajo de esta persona. Le regateamos tanto que no gana, al final dice, mira, toma, llévatelo. No, estamos llamados también a ser justos unos con otros, porque esto también da dignidad y esto da honra. Así que esta parte es importante también, la de pagar nuestros impuestos, la de ser ordenados, pero también a cada uno pagarle lo que se merece. Una relación estrecha entre lo que damos y también el honor que damos. Ahora entramos en el último punto, van a ser los 2 últimos versículos, y esto nos va a hablar de cómo obedecer. Hemos visto a quién hay que obedecer, a las autoridades, hemos visto por qué hacerlo, estas grandes motivaciones que vemos ahí, y ahora en último lugar vamos a ver cómo obedecer. Y la realidad es que a veces vamos a tener dificultades, no siempre es tan sencillo como decir obedezco, veo las leyes, ya está, porque a veces vamos a tener que tomar decisiones diferentes como creyentes, y hay excepciones. Vimos al principio la regla general, este es el marco, obedecer toda la Iglesia a las autoridades, pero no dice en toda circunstancia y de cualquier manera. Así que vamos a ver ahora 2 principios que nos pueden ayudar a tomar decisiones ya en la aplicación para ver cómo podemos tomar la decisión que el Señor quiere. Dice el versículo del 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Para saber qué decisiones tomar. Aquí se introduce un concepto nuevo, que es el que aparece ahí como el cumplimiento de la ley, y vuelve otra vez a llevarnos a esos 10 mandamientos en el Éxodo, donde ponen hurtarás, no matarás. Bueno, hay un principio, y es que la Iglesia estamos llamados a obedecer a Dios por encima de todo. Lo otro era una regla general, vamos como regla general a estar sujetos a los gobernantes, porque así nos lo dice Dios, pero realmente la regla absoluta, el principio absoluto es que Dios es nuestra máxima autoridad. A Él y a lo que sale directamente de su palabra y de su boca es lo que vamos a obedecer. Ese es el llamado fundamental. Y va a haber momentos en nuestra vida, y seguramente muchos los vivís, porque hoy tenemos que tomar muchas decisiones, en las que se va a producir una contradicción entre lo que nos dicen las leyes y lo que nos dice Dios. Y entre esos dos, ¿qué hacemos? Pues Dios siempre va a tener, y su palabra siempre va a tener la prioridad. Hoy nos encontramos con situaciones donde vamos a tener que hacer esto, y esto es una excepción, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre la obediencia a Dios está por encima de la obediencia a cualquier ley que veamos humana, que muchas veces pueden ir en contra de Dios, y sufriremos persecución por ello, pero estamos llamados a obedecer al Señor. Y en segundo lugar, si queremos tener garantías de que realmente lo estamos haciendo bien, en estas decisiones vamos a utilizar esta regla que aparece aquí como base. Esto nos da garantías de que estamos tomando buenas decisiones. Eso es algo que podemos utilizar en nuestro día a día. ¿Estamos amando a los demás cuando estamos tomando decisiones? Cuando decidimos sujetarnos a las autoridades, pensemos, ¿estoy amando a Dios? ¿Estoy amando a los demás? Sí, vale, hacia adelante. Ahora, ¿voy a infringir la ley en esto? Esta regla nos da garantías. ¿Estoy amando a los demás con esto? Y aquí hay un riesgo grande de que nos engañemos, porque el amor hoy es una palabra, es un concepto que está
muchas veces muy tergiversado. El amor como sentimiento romántico, yo amo. No, el amor es algo profundo, es algo que nace de la convicción, es algo que forma parte del corazón de Dios. Y el amor muchas veces conlleva un gran sacrificio personal. Y cuando tú, delante de Dios, en tu conciencia, dices, estoy amando a esta persona, pues a lo mejor hay que tomar decisiones diferentes. Hay momentos donde en nuestra vida vamos a tener que tomar decisiones. Y aquí nos dice Dios, tranquilos, cuando toméis una decisión por amor, en vuestra conciencia, delante de mí, porque esto es lo que hacéis para amar a los demás, Dios ahí no condena. Y os voy a poner un ejemplo que lo puede ilustrar. Al principio, recordáis que os decía, vais a 120 por la autovía y ¿qué es lo que nos llama Dios? ¿Cuál es la regla general? Guardar los límites, ¿no? Espero que lleguemos a este punto. Ahora, imaginaos que llevamos detrás nuestra, en el asiento de atrás, una persona que se está muriendo. ¿Qué hacemos? Vamos a 120, vamos tranquilos. No, queremos llegar al hospital lo antes posible. Acelera, ¿no? Hay a veces motivaciones para no guardar los límites que vienen de esta motivación de amor a los demás. Incluso en nuestra sociedad, estas motivaciones, muchas veces incluso la policía o los jueces las tienen en cuenta a la hora de juzgar. El amor a los demás es una regla que nos da garantías y es algo que nos puede ayudar a tomar decisiones y a saber si lo estamos haciendo bien delante de Dios. Voy a poneros, para acabar, algunos ejemplos para que observemos que a veces es complicado saber qué es lo que tenemos que hacer y hace falta sabiduría y le tenemos que pedir a Dios sabiduría para poder hacerlo también. En primer lugar, tenemos aquí a Rahab. Esta historia nos aparece en el libro de Josué, en Jericó. En esa ciudad gobernaba un rey y esta chica pues estaba en su casa, una prostituta, y de repente llegan unos espías israelitas, se meten en su casa y el rey, sabiendo esto, va junto de Rahab con su ejército. Cuando le abre la puerta a Rahab, le dice, entrégame a esas personas. Bueno, aquí Rahab se ve en la decisión de tener que obedecer al rey o desobedecerlo y mentirle. Y la decisión que toma es la de mentirle, lo desobedece. Le dice una mentira, le dice, estos señores ya no están aquí, se han ido por tal camino, id a buscarlos, cuando ella realmente los tenía en su casa. Vemos aquí una decisión por amor, por la vida de estas personas, porque sabía que haciéndole caso al rey seguramente pues la vida correría bastante peligro y no hay condena para esta mujer por hacer esto. En segundo lugar, vemos en el libro de Daniel la historia que muchos la conocemos de este profeta que Nabucodonosor se lo lleva a Babilonia y allí en esa nueva vida, él como cautivo que es con sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, también tienen que decidir a veces si hay obedecer o no. Y hay diferentes situaciones que vemos en ese libro de su experiencia en la que no dicen nada. Hacen, por ejemplo, Nabucodonosor hace una cosa importante, que es que les cambia el nombre, y esto era muy importante para ellos, porque hablaba de su identidad como judíos, como pueblo de Dios, y ellos no dicen nada, permiten, ahí sí que se sujetan, pero después sabéis que hay otras situaciones en las que se rebelan y no están dispuestos a pasar por eso. Una es la comida, cuando el rey les va a dar la comida, ellos ahí no obedecen, de hecho ponen en riesgo incluso a la persona que les está dando la comida, porque hay una desobediencia, que después se ve que es bueno. Desobedecen porque saben que es mucho mejor para ellos, porque al final, delante de Dios, en su conciencia, ven que comiendo mejor van a estar mucho más sanos y es lo que Dios quiere. También hay diferentes escenas donde a estos 3 amigos de él, cuando se hace una estatua, el rey dice que las tienen que adorar y ellos se niegan y los meten, pues como sabéis, en un horno, etcétera. Después también Daniel hace un edicto por el que la gente no podía orar a Dios, solo podía pedirle allí al rey. Esto ya no era con Nabucodonosor, era con el siguiente. Pero aquí también Daniel desobedece, sigue orando a Dios en su habitación. Y cuando lo ven, también lo condenan, lo llevan y lo meten en el foso de los leones. Bueno, ¿veis? Diferentes situaciones, ¿no? Donde a veces se obedece y otras veces no, y en nuestra conciencia delante de Dios tenemos que decidir. Tercer caso es el de Juan el Bautista, que como sabéis, pues vino antes de Jesús como abriendo el camino, ya hablando de él, y una de las cosas que hace pues es alertar e ir en contra del rey que había en ese momento, de Herodes, un cargo importante, que estaba teniendo una relación que él veía que no era buena delante de Dios y la denuncia. Y las consecuencias es que por denunciar eso, además de por otras cosas, pero por denunciar eso, lo meten en la cárcel y al final le cortan la cabeza. O sea, imaginaos, por obediencia a Dios, él podía haberse quedado callado, no haber hecho nada, pero realmente denuncia aquí a la autoridad que había en ese momento y eso le cuesta la vida. Y el último caso es el de Pedro y Juan,
que se nos narra en Hechos 4, que en el comienzo de la iglesia ellos curan a un cojo cuando están en el templo y las personas que están allí de la guardia ven que estos mensajes que ellos están diciendo de Jesús, de que Él sana, lo ven como un riesgo para lo que es la autoridad que tenían ellos en ese momento y les dicen que no pueden hacer eso. Los encierran y les dicen, no podéis hablar de este tal Jesús. ¿Y qué le dicen ellos? Muchos seguro que lo sabéis. Les dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Veis? Hay diferentes situaciones que nos encontramos, muy diversas. Hoy tú seguramente puedes tener alguna situación en tu vida en la que tengas que decidir si obedecer, si no, pero la conclusión es la que vimos antes. La regla general es que tenemos que obedecer. Estamos llamados a obedecer por amor a Dios, estamos llamados a obedecer para evitar el castigo, para poder vivir vidas tranquilas, porque es una muestra de amor hacia los demás y porque nuestros gobernantes son servidores de Dios. Así que vamos a concluir con esto. La primera pregunta que os dejo aquí es la siguiente. Dice, ¿en qué área de mi vida, de tu vida, no estoy sirviendo a Dios como un ciudadano ejemplar? Hay áreas en las que a lo mejor hasta el día de hoy no habías visto que era tan importante hacerlo bien. ¿En qué áreas? Pues a lo mejor tenemos que tomar decisiones diferentes teniendo en cuenta lo que hemos visto. Después de los 11 capítulos donde se nos dijo lo que Dios hizo por nosotros, ¿cómo respondemos nosotros como iglesia? Si queremos impactar, esta parte es importante. Y en segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿cuál de las motivaciones para obedecer me puede ayudar a hacerlo mejor? Las motivaciones son un estímulo, son un argumento que nos podemos recordar para decir, no, esto es importante. ¿Cuál de estas notas que realmente te puede ayudar más a seguir sirviendo al Señor? Ver a nuestros gobernantes como sus servidores, a veces el vivir una vida un poco más tranquila, el amor al Señor como una respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, al llamado que tiene, y también el amor a los demás. Esto es una gran motivación para poder hacer las cosas bien. Así que, antes de acabar, simplemente voy a dejar que tengamos 2 minutos para que ahí en tu sitio reflexiones sobre esto. Mira tu vida, mira tu corazón, tu relación con el Señor y el llamado para poder ser una iglesia, cada uno individualmente, en nuestra vida diaria, en la que podemos hacer mejor las cosas, ser ejemplares y que los demás puedan conocer a Dios a través de nosotros. 2 minutitos para pensar. Pues Señor, queremos brillar para ti, queremos vivir vidas relevantes en medio de nuestra sociedad, en nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestra relación con nuestros vecinos, con las autoridades y realmente necesitamos tu ayuda para poder hacerlo. Te pedimos que estés presente en nuestra vida, que nos ayudes en nuestra debilidad a ser ciudadanos ejemplares, a ser una iglesia que brille en medio de esta ciudad, que se someta en lo que tú así nos dices a las autoridades, en todo aquello que nos ocurre cada día. Ayúdanos a ver nuestra vida cotidiana como muy relevante para ti.
ayúdanos a dar ejemplo, ayúdanos a depender y confiar en que esto va a traer bien, en que las personas te van a conocer a ti a través de lo que hagamos nosotros y queremos cumplir con ese llamado. Queremos responder a tu amor, ayúdanos a valorarte, porque la realidad es que estamos muy lejos de poder valorarte y valorar lo que has hecho por nosotros de una forma grande y convincente, Señor, pero eso, necesitamos tu ayuda, pon responsabilidad en nosotros y te pido también de forma muy especial por los gobernantes, que ellos puedan llegar a conocerte, que tú los capacites para que puedan gobernar sobre nosotros con sabiduría, con inteligencia, que puedan escuchar tu voz. Te pido por Pedro Sánchez, Señor, te pido por Susana Díaz, por todos los gobernantes que ahora mismo hay en España, por Abel Caballero aquí, por Alfonso Rueda en la Xunta de Galicia. Te pido por cada gobernante en el mundo, por Netanyahu y también por los líderes de otros países que ahora mismo vemos que hay guerras terribles que nos duelen y queremos ponerlos en tus manos, queremos pedirte que tú los guíes, que quites aquello, Señor, que va en contra de tus intereses y descansamos tranquilos también en que tú tienes todo bajo control. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, como sabéis,